En 1913, Londres procesaba más transacciones financieras internacionales que cualquier otra ciudad en la historia. Su moneda financiaba el 60% del comercio mundial. Su banco central fijaba, moviendo una sola variable, el coste total del tiempo para el planeta entero. Sus bancos habían financiado ferrocarriles en Argentina, minas de oro en Sudáfrica y cables telegráficos submarinos que conectaban los continentes. Era el centro del mundo y parecía que iba a serlo para siempre. Y hoy, Londres sigue siendo la segunda plaza financiera del planeta, pero su cuota en negociación de acciones europeas ha caído en un 44% desde el Brexit. Sus bancos han trasladado más de $1 billón en activos a Frankfurt, Dublín y París. RM Holdings, la empresa tecnológica más avanzada del Reino Unido, eligió cotizar en Nueva York en lugar de en Londres. Y Singapur le pisa los talones en todos los rankings de competitividad financiera global. Y las preguntas que muchos se hacen es: ¿cómo se construyó el mayor imperio financiero de la historia? ¿Cómo cayó y qué queda de él? Todos queremos que nuestro dinero trabaje, pero ¿cómo hacerlo de forma fiable? Los depósitos bancarios a menudo no logran superar la inflación, mientras que el mercado de valores exige conocimientos profundos y conlleva altos riesgos. Pero hay otra manera. Esto es posible gracias a Maclear, una plataforma suiza y miembro de la organización Polyreg que presta dinero a empresas europeas, desde empresas logísticas en Finlandia hasta alguna empresa tecnológica en Bulgaria. Y lo importante es que todas estas empresas tienen un respaldo de activos reales, es decir, cosas físicas como inmuebles o equipos, otorgando así más seguridad a los que prestan. Al ser cuentas segregadas y estar bajo la legislación suiza, hace que el nivel de seguridad sea muy alto. Cada proyecto pasa por un proceso riguroso de selección basado en más de 60 parámetros. Y una vez seleccionado tienes acceso a todo. En la plataforma tienes información detallada disponible de cada empresa. Para que os hagáis una idea, hasta el 90% de las solicitudes se rechazan en la etapa inicial. Maclear ya ha superado los 71 millones de euros y ya hay 34.000 inversores que han financiado más de 1.100 proyectos que han generado pagos a los inversores por valor de 16 millones de euros. Lo mejor es que es una opción muy accesible. El rendimiento promedio de la plataforma está entre el 12 y el 16% anual y puedes empezar a invertir desde solo 50 euros. Si os interesa abriros una cuenta en Maclear y uniros a esos más de 34.000 inversores, tenéis un enlace en la descripción, en el comentario fijado y el QR que estaréis viendo en pantalla. Además, si usáis este enlace tendréis un 3% de cashback en todas las inversiones que hagáis durante los primeros 90 días. Gracias a Maclear por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más. ¡Poneos cómodos! ¡Que empezamos! Para entender lo que es Londres hoy, hay que empezar en 1694. Y en un problema muy concreto. El rey Guillermo III necesitaba dinero para financiar su guerra contra Francia y no tenía crédito. Los monarcas europeos de la época tenían una costumbre muy bonita que consistía en pedir prestado y no devolver. Carlos II de Inglaterra ya lo había hecho en 1672. Simplemente anunció que dejaba de pagar sus deudas. Le llamaron Stop of the Exchequer, que suena muy elegante para lo que básicamente era una estafa en toda regla. Como consecuencia, varios banqueros quebraron y nadie quería volver a prestarle a la corona. La solución se encontró en 1694. Un grupo de 1.268 inversores reunió 1,2 millones de libras y las prestó al Estado, pero no al rey en persona, al Estado, a una entidad con una continuidad indefinida, cuya deuda quedaba respaldada por impuestos votados por el Parlamento. A cambio, recibieron el derecho de constituirse como sociedad anónima y emitir billetes. Así nació el Banco de Inglaterra. El cambio era radical, ya no dependías de si el rey era honesto o de si iba a morir antes de pagar. Dependías de las instituciones del país, y esas instituciones por primera vez en la historia eran creíbles. El efecto fue inmediato y brutal. Mientras Francia pagaba entre el 8 y el 10% de intereses por sus préstamos, Gran Bretaña consiguió financiarse por debajo del 3%. Esa diferencia, que parece pequeña, lo cambió absolutamente todo. Con ese crédito barato, el gobierno emitió lo que se llamaron los consols, bonos perpetuos que pagaban un 3% anual para siempre, sin fecha de vencimiento.
sin límite temporal y sin ningún drama, solo un cheque cada año, indefinidamente, mientras el Estado británico exista. Y aquí es donde empieza la magia financiera. Un banco que tenía consols podía depositarlos como garantía en el Banco de Inglaterra y así obtener liquidez a cambio y usar esa liquidez para dar créditos a comerciantes. Por ejemplo, esos comerciantes financiaban operaciones de comercio internacional, ganaban dinero, ahorraban y compraban más consols. Y vuelta a empezar. Este truco hizo que para 1815, al final de las guerras napoleónicas, la deuda pública británica llegase al 260% del PIB. Una cifra que hoy haría temblar a cualquier mercado de bonos, pero en aquel momento no era un problema ya que era combustible. Cada libra nueva se usaba para crear más dinero. Esto fue el secreto que permitió a Gran Bretaña ganarle la guerra a Napoleón, no por tener más soldados, sino por poder endeudarse más. Pero esto solo era el comienzo, porque Londres no se iba a limitar a financiar guerras. A partir de 1821, Gran Bretaña restableció la convertibilidad de sus billetes en oro a un precio fijo. Es decir, una onza de oro valía 3 libras, 17 chelines y 10 peniques y medio. Esto era el patrón oro, y lo que hizo por el comercio global fue enorme. Si tu moneda está anclada al oro a un precio fijo, cualquier comerciante en cualquier parte del mundo sabe exactamente lo que vale lo que va a cobrar. Desaparece el riesgo cambiario, el comercio se simplifica y la libra esterlina se convierte en la moneda de referencia del planeta. Pero el patrón oro tenía otro defecto, que es el que de verdad convirtió al Banco de Inglaterra en el director de la economía mundial. Cuando las reservas del banco disminuían, subía los tipos de interés. Cuando Londres subía los tipos de interés, el capital del mundo entero fluía hacia Londres buscando mayor rendimiento, el oro volvía y el equilibrio se restauraba, y todo esto seguía funcionando. Lo fascinante es que el Banco de Francia y el Banco Central Alemán ajustaban sus propios tipos de interés en respuesta a los movimientos del Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra era lo que hoy en día es la Reserva Federal. Ahora bien, ¿cómo se hacía todo esto? Porque es evidente que estar moviendo oro con cada intercambio no era lo más eficiente. Pues se hacía a través de algo que no existe hoy en día, pero fue la columna vertebral del comercio internacional durante muchos años: la letra de cambio. Imaginad a un exportador de algodón en Bombay, India, que vende su cargamento a un fabricante textil en Manchester. El fabricante no tiene el dinero en estos momentos. Firma una letra, un papel, comprometiéndose a pagar 5.000 libras en 90 días. El exportador indio necesita liquidez ya, no puede esperar. Va a un banco mercantil londinense, Barings, Rothschilds, Shorders, el que os dé la gana, y les da ese papelito del fabricante de Manchester, y el banco estampa su nombre en esa letra, cambiándolo todo. Antes era una promesa del fabricante de Manchester, que quizás nadie conoce, ahora lleva el aval de un banco de Londres con siglos de reputación. Todo el mundo quiere esa letra. Y así, Londres se terminaría de consolidar como la capital financiera mundial. Todo el mundo usaba este método para comerciar. Para 1914, más del 60% del comercio mundial se financiaba mediante letras de cambio denominadas en libras esterlinas. El dólar, a pesar de que la economía americana ya había superado a la británica en producción industrial, representaba entre el 3 y el 5%. Londres estaba en su prime, pero en el año 1914 empezaría la decadencia. El 1 de agosto de 1914, 3 días antes de que Gran Bretaña declarase la guerra a Alemania, la Bolsa de Londres cerró sus puertas por primera vez en la historia. Lo hizo durante 5 meses. En la práctica, esto quiere decir que nadie puede comprar ni vender. Y cuando inició la guerra, todo empeoró. El sistema de letras de cambio que financiaba el comercio de 5 continentes se paralizó de golpe. Los deudores alemanes y austriacos se convirtieron en enemigos legales, sus obligaciones se congelaron, y las casas de descuento londinenses se encontraron con activos incobrables en sus balances. Para financiar la guerra, el gobierno tuvo que emitir deuda a una escala sin precedentes. El gasto público británico se multiplicó por 12 entre 1914 y 1918. Para pagar el armamento americano, tuvieron que liquidar inversiones exteriores acumuladas durante medio siglo. Gran Bretaña, que en 1914 era el mayor acreedor neto del mundo,
terminó la guerra como deudor neto de los Estados Unidos. Y aquí es donde poco a poco Nueva York empezaría a sustituir a Londres, pero faltaba el golpe de gracia. En 1925, Winston Churchill, en su papel de ministro de Finanzas, decidió volver al patrón oro y a la paridad de antes de la guerra, algo que se convertiría en una de las decisiones financieras más catastróficas de la historia. ¿Por qué? Había un problema, y es que los precios habían cambiado. La inflación acumulada durante la guerra había hecho que los bienes británicos fueran entre un 10 y un 12% más caros que los que había durante esa paridad. Keynes se lo dijo claramente en un panfleto que tituló Las consecuencias económicas del señor Churchill. La libra sobrevalorada encarece tus exportaciones, decía Keynes, y el resultado será desempleo masivo y estancamiento. Y a ver, tenía razón. Durante toda la década de 1920, el desempleo en Gran Bretaña se mantuvo por encima del 10%. Para defender esa paridad insostenible, el Banco de Inglaterra tenía que mantener los tipos de interés elevados, cuando la economía doméstica necesitaba lo contrario. La tasa de paro llegó al 21% en 1931, el año en que finalmente abandonaron el patrón oro. En cuanto soltaron el ancla del oro, la libra se depreció en un 25%, las exportaciones se abarataron, los tipos de interés bajaron al 2% y la economía empezó a recuperarse, pero ya era tarde, porque el dólar había llegado para quedarse y esa hegemonía se terminaría de consolidar en el 1944. En julio de ese año, 730 delegados de 44 países se reunieron en un hotel de New Hampshire para diseñar el nuevo sistema monetario de posguerra. Gran Bretaña envió a Keynes, que se consideraba el mejor economista del mundo. Estados Unidos envió a Harry Dexter White, economista del Tesoro americano. Keynes propuso una moneda internacional nueva, el Bancor, administrada por una institución global. Ningún país tendría el privilegio de emitir la moneda de reserva mundial. Por otro lado, White propuso centrar todo en el dólar, donde cada moneda se vincularía al dólar y el dólar estaría vinculado al oro. Y no hace falta deciros cuál fue la opción ganadora. ¿Por qué? Porque en 1944 los Estados Unidos controlaba 2/3 de las reservas mundiales de oro y representaba el 50% de la producción industrial del planeta. Gran Bretaña, devastada por 2 guerras, con una deuda de un 250% del PIB, no tenía con qué negociar. La hegemonía monetaria global pasó oficialmente de Flinders Street a la Reserva Federal de Washington. La libra dejó de ser la moneda del patrón oro y los bonos del Tesoro americano sustituyeron a los cónsules británicos como el activo de reserva del mundo. Todo parecía indicar que la historia de Londres como centro financiero global había terminado. Parecía, pero de pronto Londres se iba a convertir en un aliado del comunismo. ¿Por qué? Pues ahora lo vamos a descubrir. En 1957, el Banco Soviético, radicado en Londres, el Narodny, depositó varios millones de dólares en una cuenta de la Citi. El motivo era geopolítico. La Unión Soviética acumulaba dólares vendiendo petróleo y materias primas, pero temía que Washington congelase esos fondos si la Guerra Fría se intensificaba. Ya lo sé, estáis teniendo un déjà vu. ¿Y por qué? Si los ponía en un banco de Nueva York, estaba bajo jurisdicción americana. Si los ponía en Londres, estaba en dólares, pero fuera del alcance de la Reserva Federal. Así nacieron los eurodólares, dólares que viven fuera del sistema bancario de los Estados Unidos, en bancos de otros países básicamente. Y aquí es donde entra el detalle que lo cambia todo. Un dólar depositado en Nueva York obliga al banco a guardar una fracción como reserva obligatoria. Un dólar depositado en un banco de Londres, no. El Banco de Inglaterra, en una decisión deliberada, optó por no imponer requisitos sobre depósitos en moneda extranjera. El resultado era que los bancos londinenses podían pagar más a sus depositantes y cobrar menos a sus prestatarios, porque sus costes eran menores. Y así, el dinero empezó a fluir hacia Londres. El mercado de eurodólares creció de $1.000 millones en 1959 a más de 500.000 millones a finales de los 70. Y esa tendencia se aceleraría aún más en los 70. ¿Por qué? Llegaron los petrodólares tras la crisis de 1973. Llegaron las multinacionales buscando gestionar su tesorería fuera de las restricciones americanas. Y ahí fue cuando Londres se terminaría de reinventar. Ya no era el centro de la libra esterlina, era la plataforma
donde los dólares del mundo circulaban al margen de las reglas de Washington. La tasa a la que los bancos londinenses se prestaban esos dólares entre sí cada mañana recibió un nombre que durante décadas sería la referencia de los mercados financieros globales: el LIBOR. Centenares de billones de dólares en contratos, desde hipotecas en Ohio hasta bonos corporativos en Tokio, se fijaban usando esa tasa que se calculaba en una sala de Londres. Este mecanismo funcionaba a las mil maravillas y parecía que Londres había encontrado su papel en el mundo tras perder la hegemonía monetaria, pero sucedió algo en los 80 con la llegada de Margaret Thatcher, que dispararía aún más esta importancia. El 27 de octubre de 1986, el gobierno de Margaret Thatcher ejecutó lo que la prensa bautizó como el Big Bang. En un solo día, eliminó las comisiones fijas de la bolsa, fusionó las funciones de intermediación que antes tenían que hacer entidades separadas y, lo más importante, permitió la compra de empresas por capital extranjero. En los 18 meses siguientes, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Merrill Lynch, Nomura, todos compraron empresas londinenses o abrieron operaciones en Londres. La proporción de activos bancarios en Londres controlados por entidades extranjeras pasó del 48% al 72% en 3 décadas. A esto hay que sumarle el pasaporte financiero europeo. Una empresa autorizada por el regulador británico podía operar en los 27 países de la Unión Europea sin licencia adicional. Vamos, un solo acceso a un mercado de 500 millones de personas. El resultado fue que el 90% de las operaciones de banca mayorista de los bancos estadounidenses en Europa se gestionaban desde la City. Esto ha ido evolucionando hasta el punto que, para 2007, Londres procesaba el 34% de las transacciones globales de divisas, el 46% de los derivados financieros del mundo, el 70% del mercado secundario de bonos internacionales, y los servicios financieros aportaban el 10% al PIB británico. Era la mayor concentración de actividad financiera de la historia, probablemente superior en proporción a lo que la propia City imperial había logrado antes de 1914. Y entonces, el modelo se rompió. En septiembre de 2007 se formó una cola de varios centenares de personas ante una sucursal bancaria en el norte de Londres. Era la primera corrida bancaria visible en el Reino Unido desde 1866. El banco se llamaba Northern Rock y había construido su negocio hipotecario financiándose en los mercados mayoristas en lugar de depósitos particulares. Cuando los mercados se congelaron por el pánico subprime americano, Northern Rock se quedó sin financiación de golpe. Pero el caso más grande fue el del RBS, el Royal Bank of Scotland. En un ataque de ambición impresionante, completó en 2007 la mayor compra bancaria de la historia, pagando 71.000 millones de euros por el banco holandés ABN AMRO. El balance de RBS tras la operación era de 2,4 billones de libras, superior al PIB del Reino Unido en aquel momento. El problema está en que su ratio de apalancamiento superaba el 40-1, lo que significa que una caída del 2,5% en sus activos bastaba para dejarlo en quiebra técnica. No hace falta que os llegue lo que acabó pasando. En 2008, el gobierno inyectó 45.500 millones de libras para rescatarlo, el equivalente al presupuesto anual del sistema de salud británico. Y por si quedaban dudas del estado del sistema, en 2012 salió a la luz que los bancos del panel del LIBOR llevaban años manipulando las tasas. Los operadores enviaban correos tipo "necesito LIBOR a 3 meses, lo más bajo que puedas", seguidos de un "hecho, me debes un desayuno". Las multas superaron los 9.000 millones de dólares, pero la consecuencia real fue otra. Los reguladores decidieron reemplazar el LIBOR por otra tasa, la nueva tasa americana, el SOFR. La calcula la Reserva Federal de Nueva York. El precio del dinero global dejó de fijarse en Londres. Parecía que esto era la estocada definitiva para la City, pero no, las cosas se iban a poner mucho peor. El 23 de junio de 2016, el 51,9% de los británicos votó salir de la Unión Europea. La libra cayó un 8% en horas y el sector financiero de la City entendió inmediatamente lo que significaba. El pasaporte financiero europeo, ese mecanismo que permitía a una firma autorizada en Londres operar en toda la Unión Europea con una sola licencia, iba a desaparecer.
A partir de enero de 2021, cada banco con operaciones europeas necesitaría una subsidiaria legal dentro de la Unión Europea, con su propio capital, su propio equipo directivo, su propia infraestructura. Esto provocó una reordenación ordenada pero muy costosa. JP Morgan transfirió 200.000 millones de euros en activos a Frankfurt. Goldman Sachs se repatrió entre Frankfurt y París. Morgan Stanley eligió Frankfurt y Dublín. Bank of America se fue a Dublín. Más de 1,2 billones de libras en activos bancarios salieron de Londres. Más de 7.500 empleos del sector financiero se marcharon a ciudades europeas. En enero de 2021, el primer mes tras el Brexit, Ámsterdam superó a Londres como la principal plaza de negociaciones de acciones europeas. 3 de los 4 pilares que sostenían la preeminencia de la City desde el Big Bang habían desaparecido. El LIBOR, la ventaja regulatoria, el pasaporte financiero europeo. Solo quedaba en pie el mercado de eurodólares. Y la pregunta que todo el mundo se hace ahora es si eso es suficiente para mantener la City. La respuesta honesta es que depende de qué parte estás mirando. En el mercado de divisas, Londres sigue siendo absolutamente dominante. En 2022 procesaba el 38% de las transacciones globales de Forex, frente al 19% de Nueva York y el 9% de Singapur. Y esa posición es muy difícil de atacar porque no depende del pasaporte europeo, sino de la zona horaria. Si quieres ejecutar una orden grande en dólares, euros, libras o yenes, sin mover el precio en tu contra, la ventana de Londres al mediodía europea sigue siendo insustituible. En derivados OTC la historia es parecida. Londres retiene el 45% del mercado global. Frankfurt lleva años intentando arrebatarle la compensación de derivados, denominados en euros, pero fragmentar ese mercado costaría a la industria entre 20.000 y 25.000 millones de dólares anuales, así que no sale muy a cuenta. Aquí se aprovechan de la eficiencia de los mercados concentrados. Es tan grande que hasta los propios europeos se resisten a trasladarlo. Pero en negociación de acciones europeas, la pérdida fue brutal. Londres pasó de tener el 62% del mercado en 2007 al 18% en 2022. Ámsterdam, París y otras plazas se repartieron lo que se fue. Y en captación de salidas a bolsa, los números son para preocuparse. En 2023, Nueva York registró 180 IPOs, Londres 45. RM Holdings, la joya tecnológica británica, decidió cotizar en el Nasdaq en vez de la bolsa de Londres. El gobierno ha intentado responder con las Edging Bank Reforms, un paquete de más de 30 cambios regulatorios. Tiene sentido sobre el papel, el problema es que hay una tensión irresoluble. Para competir con Dubái en fiscalidad o con Singapur en regulación laxa, el Reino Unido tendría que desmantelar su estado del bienestar. Y eso no está sobre la mesa. Entonces, ¿qué le queda a Londres? Más de lo que muchos creen, pero menos de lo que tenía. El derecho inglés rige aproximadamente el 40% de los contratos financieros transfronterizos del mundo. No porque nadie lo haya impuesto, porque durante siglos ha demostrado ser predecible, flexible, con las innovaciones contractuales y respetado por los tribunales. Eso no desaparece de un día para otro. El idioma inglés es la lengua operativa del 90% de las transacciones financieras internacionales. La concentración de talento en Square Mile o Canary Wharf, abogados, actuarios, contables, analistas cuantitativos, no tiene equivalente en ninguna ciudad europea. La inercia importa. Los centros financieros no colapsan de golpe, declinan durante décadas. Y de hecho, ya tenemos el precedente exacto. La propia Londres, entre 1914 y 1957, perdió la hegemonía de la libra y perdió el patrón oro. Perdió la hegemonía de la libra, perdió el patrón oro, perdió el sistema de Bretton Woods y luego se reinventó con los eurodólares y el Big Bang. La diferencia es que aquella reinvención aprovechó un vacío regulatorio que Estados Unidos creó sin querer y que el Banco de Inglaterra supo explotar. Ahora mismo no hay un vacío equivalente a la vista. Singapur está creciendo a toda velocidad, absorbiendo capital del Golfo Pérsico y de familias adineradas que salen de Hong Kong. Frankfurt tiene el Banco Central Europeo. Dubái tiene el dinero del petróleo y cero impuestos sobre la renta personal. La City de Londres en 2025 sigue siendo el segundo centro financiero del mundo según todos los índices, a 20 puntos de Nueva York y a 10 de Singapur, que no para de acercarse. La cuestión no es si Londres mantiene la posición que tenía en 2007, eso ya no existe. La cuestión es si la City tiene un quinto acto después del Banco de Inglaterra, el patrón oro, los eurodólares y el Big Bang, o si esta vez es el declive definitivo y honestamente,
Con todo lo que hemos visto de la historia de este sitio, apostar contra la City de Londres me parece lo más arriesgado del mundo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es el final de la City de Londres? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.